y compañeros diputados de esta legislatura, a los medios de comunicación que hoy nos acompañan, a todos quienes nos ven a través de las redes sociales, pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca. Muy buenas tardes a todos. En 1999, la Conferencia General de la UNESCO, a iniciativa del país de Bangladesh, proclamó el 21 de febrero como el Día Internacional de la Lengua Materna. Esto como una conmemoración a la trágica situación que se enfrentaron un grupo de jóvenes pakistaníes asesinados por la policía, cuando mediante una protesta reclamaban el reconocimiento de su lengua materna, Bangla, en la ciudad de Dhaka. Desde aquella proclamación hasta la fecha, el 21 de febrero cobra importancia en la agenda pública mundial, incluyendo a nuestro país y, por supuesto, máxime a nuestro estado de Oaxaca, ya que, según los datos del INEGI, 1.221.555 personas mayores de 3 años de edad son hablantes de alguna lengua indígena en Oaxaca, es decir, el 33.8% de la población total de nuestra entidad, cuya lengua predominante es el zapoteco, seguido del mixteco, mazateco y mije, lo cual nos indica que Oaxaca está contribuyendo en gran porcentaje al segundo lugar que nuestro país ocupa en el número de idiomas indígenas, tan solo después de Brasil y dentro de los 5 países con mayor dominio de sus lenguas originarias. En este sentido, el Poder Legislativo del Estado de Oaxaca en el año 2015 estableció en el artículo 1 de nuestra Constitución que el Estado de Oaxaca es multiétnico, pluricultural y multilingüe, situación que representó y sigue representando un paso trascendental en la vida de los pueblos indígenas hablantes de la lengua materna, en virtud de que se elevó a rango constitucional el reconocimiento de su forma de expresión y comunicación. Por lo anterior y en el marco de la conmemoración de esta fecha tan importante, hago uso de esta tribuna para plantear que las 2 propuestas legislativas que hago tienen relación con la preservación, conservación y promoción de la lengua materna. En la primera, someto a consideración de esta Asamblea modificar la Constitución local, la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su reglamento para que se establezca como facultad expresa el derecho de las diputadas y los diputados a legislar no solo en materia indígena, sino también poder hacerlo en lengua materna, es decir, tener el derecho a presentar las iniciativas, decretos y acuerdos en la lengua materna del promovente. Y asimismo, poder hacer uso de la tribuna expresándose en su lengua originaria y con la asistencia de un intérprete. No podemos permanecer ajenos al derecho que tienen los pueblos y comunidades indígenas a fortalecer su cultura a partir de la práctica de su lengua nativa, y como poder público y parte integrante de un gobierno, es indispensable asumir la responsabilidad de hacer patente este derecho, dirigiéndonos a nuestros pueblos en su lengua materna en la medida de las posibilidades, con miras a que exista una comunicación efectiva por parte de nosotros como legisladores, privilegiando en todo momento el derecho a practicar y revitalizar las lenguas existentes en nuestro estado. El día de ayer atendíamos al municipio de San Juan Mazatlán, Mije. Me consternó mucho escuchar que cuando uno de los presentes pidió disculpas a los legisladores por la forma en que tenía que expresarse y que muy probablemente no íbamos a entender porque hablaba poco español. Yo creo que esas son las cosas que ya no pueden seguir ocurriendo y a nosotros como Poder Legislativo nos corresponde empezar a echar a andar las leyes y que realmente se practiquen como se han establecido. Con la segunda iniciativa se propone reformar en el segundo párrafo del artículo 16 de la Constitución local la palabra guave, sustituyendo el término por la palabra indígena icot. Lo anterior
ya que con una lectura a la etnografía del pueblo conocido como Guave y del acercamiento de algunos pobladores de las comunidades de San Mateo del Mar, San Dionisio del Mar, se sabe existe la inconformidad en cuanto al uso del término Guave, toda vez que para los habitantes de las poblaciones de San Mateo del Mar, San Francisco del Mar, San Dionisio del Mar y Santa María del Mar, que dominan la lengua materna y que han nacido en dicho territorio bajo todas las costumbres, tradiciones y cultura, la palabra Guave no es empleada en sus conversaciones sostenidas en la familia, con los amigos y con la propia comunidad. Los verdaderamente oriundos desconocen el origen de dicha palabra y la toman como una palabra prestada de otro idioma que ellos asumen fue impuesta por forajidos que seguramente para identificarlos. Por ende, el actual significado que se le otorga tiene una connotación despectiva, pues de los propios contenidos bibliográficos que aluden a este pueblo se desprende que al decir pueblo Guave están refiriéndose a la gente que se pudre en la humedad. Es importante resaltar que con la presente modificación no se pretende borrar o ignorar los aspectos históricos y culturales del pueblo hasta hoy llamado Guave. Por el contrario, se busca preservar para la historia su nombre auténtico indígena adecuado a la lengua que dominan y comprenden. Por lo que en un acto de reivindicación de los derechos humanos y lingüísticos de este pueblo indígena, se pone a consideración con la plena convicción de que estaremos contribuyendo con la materialización del derecho a la preservación de la lengua sin que a la globalización que vivimos sea una amenaza para las lenguas de nuestros 16 pueblos indígenas, pues ignorar su estudio y análisis implicaría un retroceso en el trabajo de muchas generaciones que a través de su lenguaje transmiten sus tradiciones, costumbres, festividades, conocimientos y saberes. En resumen, el patrimonio cultural inmaterial de nuestro Estado. Es cuanto. Diputadas y diputados de Morena, Oaxaca, 65ª legislatura.